Acá tenemos los centros de zoonosis. Lo que hacen es tenerlos un tiempo en algunos refugios designados y después de un tiempo, si nadie los viene a buscar, ahí les hacen la eutanasia. Son jaulas espantosas, ¿no? Jaulas de 1 metro por 1 metro, donde la higiene la hacen con mangueras, por ejemplo, en pleno invierno, con la manguera, con el agua fría. Todas las deyecciones del animalito que está ahí adentro encerrado te son limpiadas de esa manera y finalmente los animales se terminan enfermando y muriendo. Si no los eutanasian, se terminan enfermando y muriendo ahí en poco tiempo. Bienvenidos a este podcast de Perros y Punto. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado y sobre un tema muy doloroso y muy distinto al que habitualmente hablamos en este podcast. Hoy vamos a entrevistar a Alicia Bareto. Es argentina, vive en Argentina, a las afueras de Buenos Aires, y tiene un refugio con más de 100 perros, pero no es un refugio al uso, no es un refugio como el que conocemos los refugios en España, que al final todos los refugios y protectoras tienen perros, y en España hay una cultura de adopción muy buena comparado con cómo era hace muchos años. Y muchas personas que quieren tener perro ya se plantean la adopción para poder ayudar a un perro que tiene una vida X y querrían ayudarle a tener una vida mejor, cuidarle y ofrecerle pues máxima felicidad y esa conexión con un humano dentro de una casa, ¿no? Con una familia. Sin embargo, hay muchas zonas en el mundo, y en concreto hoy vamos a hablar sobre una de ellas, en las que no es tan fácil que una persona quiera adoptar a un perro. ¿Por qué? Hoy vamos a entrevistar a Alicia, que nos va a contar cómo es su refugio a las afueras de Buenos Aires, donde en realidad hay tantísima cantidad de perros callejeros que cuando una persona se plantea tener un perro, prácticamente abre la puerta y tiene varios de ellos que están allí, que no tienen familia. Por lo tanto, no es tan fácil que esas personas se planteen adoptar a un perro. ¿Qué ocurre en Argentina? Que hay muchísimos más perros que en España. Como bien sabéis, en España existe ahora mismo el chip, que es obligatorio por ley, que cuando tienes un perro tienes que chipearlo, por lo tanto ya tenemos identificado a ese perro, y perros con identificación pues tenemos más de 9.300.000. Sin embargo, en Argentina estamos hablando de números estipulados de 16 millones de perros, de ejemplares, de los que se calcula, ahora Alicia nos lo comenta mejor, que un 30% son perros callejeros. El podcast que vamos a escuchar, la entrevista con Alicia, es dura de escuchar porque va a contar la situación más dolorosa de lo que es un refugio en Argentina y las dificultades por las que pasan. Así que, bienvenida, Alicia. Muchas gracias y por acá buen día. Yo sé que ustedes allá están cerca del mediodía, ¿no? Sí. Más o menos. Eh, sí, la verdad que acá la situación en Argentina es bastante dramática, pero siempre ha sido dramática para los animales y ahora como que se agudizó un poco. La cantidad esa es estimativa, son 16 millones de perros, estamos hablando solo de perros, y esos perros incluyen los que están en casas y los que están abandonados, esos 16 millones. Sí. Se estima que aproximadamente un 30-35% de esos 16 millones sí están abandonados en las calles. Y acá vagan, digamos, libremente esos animalitos porque no hay una política concreta de justamente eliminar ese hecho, ¿no? De que anden vagando enfermos por la calle. La mayoría producen situaciones de peleas, por ejemplo, o de mordeduras, y muchos están enfermos. Acá hay un parásito muy común que se llama Ehrlichia, que está dentro de la sangre y que lo transmiten las garrapatas, y hay como una invasión y es una enfermedad endémica, la erliquiosis, y eso los va deteriorando. Entonces, un animal que uno rescata de la calle generalmente tiene todo este tipo de problemas, además de sarna, desnutrición, y ni hablar de las enfermedades infecciosas como moquillo o como parvovirus, ¿no? Distemper, no sé cómo le dicen ustedes. Así que es un problema serio que en realidad los municipios o los distintos organismos encargados de todo esto tratan de paliar de alguna manera,
pero no se logra en su totalidad. Entonces es como si fuera un bote que uno se le está hundiendo y está sacando el agua con un tarrito. O sea, uno saca el agua, pero en realidad el problema del bote que se hunde no se está resolviendo. Y el problema es que los animales están sufriendo en la calle y la gente muchas veces lo convierte en perro comunitario, al perro que está abandonado, y trata de por ahí darles de comer eventualmente o por ahí trata de darle alguna medicación, pero como este abandono se ve más patente en los barrios que son más pobres, de clase media baja o clase baja, las personas tampoco tienen demasiados recursos. Y por ahí un antiparasitario se puede llegar a comprar, pero cuando hay que internarlo al animal, por ejemplo, realmente es algo imposible porque los precios veterinarios son altísimos. Entonces ya uno piensa en una internación y ya sabe que no va a poder porque la internación te va a llevar la mitad del sueldo, más o menos, si lo tenés que dejar internado 5 días. O sea que sí, es un problema serio, tiene que ver con falta de castraciones suficientes y tiene que ver con falta de educación. Sí, además has hablado de la parvo y del moquillo, que en España también la tenemos, por supuesto, pero es verdad que las vacunas en España, las personas que tienen perros en sus domicilios, en sus familias, pues ahora mismo ya hay una conciencia muy alta sobre la necesidad de ponerle el chip al animal, sobre la necesidad de vacunar a ese animal de estas enfermedades y no están con tanta frecuencia en la calle, que no significa que no existan, pero sí que tenemos este tema, una persona que se preocupa por el perro cuando el perro entra en casa y se preocupa por su bienestar y su salud, pues con facilidad evita esto. Veo que en Argentina no. No, acá, y especialmente porque tenemos un índice de pobreza bastante alto entre la gente, tenemos aproximadamente 50% de gente que está bajo, digamos, los límites y que son pobres. Tienen muchos animales, la verdad es esa, pero los tienen como pueden. O sea, obviamente el chip es una cosa que no se conoce. Sí, lo conocemos en forma teórica, obviamente, pero no en forma práctica. El tema de todos los tratamientos preventivos que son tan necesarios para que los animales no se enfermen no se hacen porque no los llevan a la veterinaria y cuando los tienen que llevar por algún motivo, ahí es donde piden ayuda por ahí a una asociación protectora como la nuestra. Entonces nosotros estamos junto con otras asociaciones o otros institutos que también actúan así en bienestar de los animales, estamos superados y abarrotados de todos este tipo de pedidos. Entonces tenemos que empezar a seleccionar, porque no podemos hacer todo. Entonces podemos ayudar, de hecho nosotros como APRANI, que es nuestra asociación, ayudamos por lo menos a 10 familias por mes a Oh, poder concretar, sí, a poder concretar sus atenciones veterinarias, sus cirugías. No sé, acá una cirugía puede llegar a costar más o menos entre 700.000 pesos argentinos, que son alrededor de ponerle $500, una cosa así, 500, $600. Y esa plata realmente la gente no la tiene porque justamente es casi lo que está ganando. claro. En- Entonces, bueno, nosotros intentamos por ahí pagar una parte, aparte tenemos una red de profesionales que conocemos y podemos hacer a veces intercambios virtuosos con esos animales y entonces enviar allí a esos lugares a los animales que nos enteramos a través del mail o porque nos llaman por teléfono. Yo lo llamo intercambios virtuosos porque tenemos un banco de sangre en el refugio. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen veterinarios de un laboratorio de veterinaria y tenemos algunos animales que tienen las condiciones necesarias como para donar sangre y entonces se hace muy profesionalmente y de forma muy ética, pero eso nos da la posibilidad de que nosotros en los consultorios de esos veterinarios tenemos la posibilidad de hacer algunas cirugías o algunos tratamientos que son costosos o de mandar a personas que lo necesitan.
Sí. que no necesariamente son nuestros perros, sino que son los perros que tienen ellos en sus O sea familias. que no solo tienes animales en tu refugio que rescatas y que luego encuentras familias y adoptantes para esos animales, sino que también ayudas a familias que tienen a sus propios animales en casa y a lo mejor no llegan para pagar los gastos que suponen sus cuidados, ¿no? De salud. Muy bonita la iniciativa, por cierto, y estrictamente necesaria, por supuesto. Quería preguntarte desde cuándo estás, porque el refugio es una organización, ¿verdad? Que montaste y fundaste tú. ¿Cuándo fundaste la organización, Alicia, y por qué motivos? O sea, ¿qué te impulsó a montarlo? Mira, la organización como Aparani en realidad está desde el año 2006, pero todo esto que yo estoy haciendo en este momento y que estamos haciendo con el equipo que trabajo, en realidad está desde que tenía 12 años. Ahí surgió el puntapié inicial en mi casa. Yo vivía en una casa con una mamá, un papá y dos hermanos en la zona norte del suburbano de Buenos Aires. Y siempre teníamos dos o tres animalitos, cuatro. A mí me gustaban muchísimo. Básicamente a mí me gustaban. Y hubo un perro que se llamaba Malí. Le pusimos Malí porque era totalmente negro. Y se nos enfermó un día. Y se enfermó mal. Llamamos al veterinario y el veterinario nos dijo que no iba a sobrevivir y de hecho murió en mis brazos. Y en ese momento yo le prometí a él y me prometí a mí misma que iba a dedicar mi vida a esto, ¿no? A poder ayudarlos y yo en ese momento con mi mente infantil e inocente, yo decía, no se me va yo le echaba la culpa al veterinario y yo decía, fue él que no lo curó, que no pudo curarlo. Y yo decía, yo voy a ser veterinaria y no se me va a morir ninguno. Lo cual, obviamente era una cosa un sueño infantil difícil de cumplir. Pero bueno, ahí están, algunos están ladrando. Se escuchan de Bueno, fondo, ¿no? a ver, el objetivo era un poco utópico, pero el sueño yo creo que lo has cumplido con creces, Alicia, porque ¿cuántos animales al año salvas de las calles o de una situación peor? Mira, el tema, por ejemplo, de las familias, como te decía, lo tengo más o menos contabilizado, son 10 familias por mes, o sea que son 100 más de 100 familias por año. Eso en el caso de los animales que tienen dueños y que los dueños no pueden hacerse cargo y nosotros los ayudamos a que puedan salvarse, porque generalmente son situaciones graves. Y nosotros de las calles por lo menos estamos rescatando dos por mes seguro. En este momento como que bajamos un poco el ritmo porque se nos acabó un poco el lugar. Tuvimos una desgracia. Nosotros teníamos animales con problemas de conducta en la casa de un señor que colabora con nosotros, que se llama Luis y que es una persona que es muy empática con los animales naturalmente, entonces yo lo elegí para que me ayude a poder resocializar perros con problemas de conducta que vienen de estos centros de zoonosis que te comentaba previamente y poder resocializarlos y poder darlos en adopción. Bueno, ¿qué le pasó a este señor? Tuvo un problema de salud muy serio y tuvieron que operarlo y ya no pudo ocuparse. Entonces me tuve que traer los 15 perros que tenía en ese lugar, que son perros difíciles, con problemas todavía de conducta que no, que bueno, se los vamos tratando de resolver, pero que es difícil y que tienen que estar en lugares aislados, no aislados porque tengan que estar solos, sino que porque si están con algún otro perro los pueden atacar o si están, nosotros tenemos que tratarlos también con muchos recaudos. Y ahí como que se me llenó el refugio con estos 15 perros que vinieron de repente. Así que ahora lo que estamos intentando es hacer lo máximo posible en cuanto a difundir las adopciones de los perros que tenemos para ir haciendo un poco más de lugar, porque la verdad que en el refugio tenemos alrededor de 100 perros y es bastante. Y a mí no me gusta tenerlos en caniles,
Por eso ahora estoy en un proyecto desde hace ya 3 años que les estamos construyendo, como el lugar es muy grande, es 1,5 hectáreas, le estamos construyendo lo que llamamos canijardines, que son parquecitos, parques, ¿no? Que Sí. tienen por lo menos 10 metros por 10 metros. Entonces ahí nos resulta más fácil que ellos por lo menos estén más felices y puedan llevar una vida que tiene que ver más con la vida de un perro, que es correr, saltar, estar abajo de un árbol tomando sombra o en el sol, y nos permite poder hacer con ellos las técnicas de recuperación social, ¿no? Y todo ese trabajo, la verdad que nos está costando un montón. Pero bueno, estábamos hablando de la historia. ¿Qué pasó cuando después de los 12 años, no? Nos quedamos ahí. Sí, porque es muy inspirador que una niña de 12 años marque un objetivo y lo cumpla. Porque claro, visto tu trayectoria y el paso del tiempo, a ver, entiendo que una niña de 12 años pues tiene una imagen muy idílica de querer salvar a todos los perros, pero si eso es tan complicado como lo que es en cualquier parte del mundo, si bien es tan complicado ese objetivo tan utópico, creo que lo que estás haciendo es increíble, Alicia. O sea, eres un punto de inspiración para miles de personas que desean ayudar a los perros porque tienes una vida en realidad dedicada al 100% a todos tus animales, estás a su disposición siempre y vives rodeada de animales porque además me has dicho que en el centro no solo tienes perros. Entonces, sí, cuéntanos. Bueno, después de eso que me pasó a los 12 años y de esa promesa que hice, lo que hice fue la idea fija, o sea, la secundaria, toda, digamos, mm, pensando en que lo que yo, y escribiéndolo, porque eso es muy importante, ¿no? Esto es algo que digo aparte y siempre trato de comunicárselo, especialmente a la gente joven. Yo siempre he tenido agendas de papel, o sea, ahora obviamente ya estoy un poco más tecnologizada, digamos, ¿no? Con computadoras o con celulares, pero en ese momento era muy, muy común tener agendas de papel y yo todos los años en mi agenda ponía todos mis objetivos y los escribía y los releía y los releía. Y en mis objetivos estaba, uno de mis objetivos importantes justamente era, en ese momento yo pensaba que tener un trabajo donde ganara bien iba a ser la vía y el camino para poder llegar a tener un refugio, porque estimaba, y la verdad que lo estimaba muy bien, que tener un refugio iba a ser muy caro. Entonces, yo decía que yo quería tener un trabajo en el cual ganara dinero, que me quería recibir de veterinaria, que quería tener un refugio. Todo eso lo ponía en los 4 o 5 objetivos de vida incluso de personales, ¿no? De la vida personal, que también los pude cumplir, porque ponía que me quería casar, como buena Susanita, que quería casarme y tener hijos. Y bueno, eso también forma parte de mi realidad, ¿no? Que lo pude lograr. Y, y la verdad que mi familia me ayuda un montón con todo esto, eso es lo más lindo. Sí. Entonces, bueno, todos los años y lo sigo haciendo. Tengo agenda de papel, uso agendas de papel y escribo mis objetivos todos los años. Y la única vez que, acá se dice hacerse la rabona o hacerse la rata, que es cuando uno no va al colegio, cuando falta y no dice nada. ¿Cómo se llama en España? No sé cómo se dice. Bueno, aquí lo llaman hacer pellas. Bueno, la única vez que hice pellas, fue con una amiga que fuimos a la Facultad de Veterinaria para conocerla. Son un poco pellas trampeadas, ¿eh? Porque igual es como más productivo aún, ¿no? Obviamente fuimos a tomar algo, fuimos a desayunar, qué sé yo, pero fuimos a la Facultad de Veterinaria que quedaba lejos. Para nosotras éramos adolescentes, vivíamos en el suburbano y la facultad quedaba en Capital, en el centro. Así que fue toda una aventura poder llegar a la facultad y ver cómo era, que es una facultad muy linda porque está en el medio de la ciudad, pero parece que fueras en el medio del campo, ¿no? Son muchas hectáreas, se llama Barrio Agronomía y hay muchos animales adentro, muchas vacas, caballos, chanchos, perros,
Wow. Mucho terreno. Para ir de un lado al otro tenés que ir por unos caminos internos muy lindos, que algunos los hacen caminando y otros en auto, pero realmente es muy bonita la facultad. Bueno, así que así fue como estudié veterinaria, pude cumplir mi sueño de recibirme. Me costó muchísimo recibirme porque estudiar veterinaria es duro Sí. en el sentido de que uno tiene que cubrirse con un poco de insensibilidad, especialmente en algunas materias donde hay prácticos con animales vivos, ¿no? Y eso me costó mucho y me atrasó un poquito, porque hubo una época en la que me deprimí un poquito, más o menos, no llegué a una depresión, pero yo lloraba porque tenía que ver cosas que eran bastante feas y decía, yo no puedo hacer más esto, voy a dejar, y me acuerdo que mi mamá en ese momento, que ahora está en el cielo, y yo se lo agradezco, me decía, no, vos tenés que seguir aunque tengas todos estos problemas, porque tenés que terminar y tenés que tener este título que a vos te interesa tanto. Después ya vas a ver qué haces, me dice, con ese título, pero tenés que recibirte. Y bueno, yo seguí su consejo y costándome y todo, me pude recibir a pesar de la sensibilidad que me producía todo este sufrimiento, ¿no? Pero de hecho no tuve nunca un consultorio propio. O sea, después que me recibí empecé a pensar, ¿y ahora cómo hago para hacer el refugio? ¿No? Porque es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí es donde el destino me llevó a trabajar en la industria farmacéutica. Estuve Oh, trabajando, sí, 15 años en la industria farmacéutica. Tal cual, wow. en un laboratorio internacional y llegué a ser directora de Relaciones Institucionales del laboratorio que ahora es Merck Sharp and Dohme, que en ese momento era Schering-Plough, que luego se fusionó con Merck, ¿no? Bueno, gracias justamente a ese paso por el laboratorio, yo obviamente seguía teniendo, ya para esa época me había casado y ya vivía en las afueras, vivía en la zona donde vivo ahora más o menos, que es hacia el oeste de Buenos Aires, y llegué a tener 25 perros en mi casa, en ese momento, cuando trabajaba en el laboratorio. Y el trabajo en el laboratorio me sirvió de mucho, la verdad, porque aprendí, o sea, hice muchos cursos, a mí me gusta mucho estudiar y mucho capacitarme. Y yo estimulaba un poco que quería aprender distintas cosas y entre las cosas que aprendí, bueno, hice una maestría en administración y marketing y también otra maestría en sistemas de salud comparados. Eh, Así que el hecho de capacitarme también lo que hizo fue capacitarme un poco para lo que estoy haciendo ahora, porque es como lo que tengo es una ONG, pero realmente es como una pyme, es una pequeña empresa donde tengo todos los problemas que tienen las personas que tienen una empresita, con respecto a que todos los días uno se levanta pensando de dónde va a sacar el dinero. eh, Todos los días también uno piensa, ¿podré llegar a los objetivos de hoy? O en mi caso yo pienso, ¿podré alimentar a todos mis animales? Todos los animales todos los días comen y todos los días algunos se enferma porque son muchos, así que por probabilidad siempre tengo alguno que tiene algún problema. Así que bueno, me sirvió de mucho la capacitación que tuve y lo agradezco. Agradezco haber tenido esa capacitación, pero fue un ciclo. Y gracias a la indemnización que me dieron cuando me despidieron, porque cuando se fusionó Schering-Plough, que era donde yo estaba, se fusionó con Merck. Ahí hicieron como, obviamente, como pasa en todas las fusiones, despiden gente. Y yo ya era como que estaba bastante ocupada con animales y se notaba, ¿no? Que me estaba yendo hacia lo que realmente quería estar el 100% del tiempo. Así que bueno, con esa indemnización que fue interesante, pude comprar el predio donde está el refugio ahora, que es una Wow. hectárea y media, una hectárea y media. Y ahí empecé y tuve el apoyo de mi marido, que bueno, yo le dije que
¿qué voy a hacer? Porque puedo seguir en la industria farmacéutica buscando otro laboratorio, que de hecho lo que yo hacía era muy especial, porque lo que yo hacía era la parte de comercialización de productos del laboratorio y su ingreso en los distintos formularios de prepagas o obras sociales, ¿no? Que era una tarea muy buscada, o sea que hubiera conseguido fácilmente ubicación en algún otro laboratorio. Pero ahí tomé la decisión de mi vida, gracias a mi marido Rubén, que me dijo, yo te voy a ayudar, vos tenés que dedicarte a lo que vos querés hacer. Así que bueno, ahí fue cuando inicié lo que es Aprani, ¿no? En el año 2008. Yo empecé en el 2006, pero en el 2008 fue cuando me desvincularon. Y ahí empecé de lleno. Y viendo a ver cómo lo podía sostener, porque había que ver la parte de financiamiento de ese emprendimiento, de ese refugio. Y al principio tuve algunos eh, distintos tipos de actividades. Hice, por ejemplo, pensé en vender balanceado, ¿no? Para lo cual, bueno, hice folletos, tenía como era una especie de empleada lo que tenía, que llevaba el alimento a distintos lugares, el balanceado para perros, ¿no? Lo Sí, que embolsábamos. para la audiencia que no sepa lo que es el balanceado, es lo que en España llamamos pienso, que es la comida Sí, deshidratada para perros. así es. Sí. Empecé eso haciendo bolsitas chiquitas de pienso y vendiéndola en lugares carenciados, porque ahí yo ya estaba viviendo en Moreno, que es un distrito, digamos, muy populoso y con un nivel, digamos, de gente que no es gente muy opulenta ni de mucho dinero. Entonces, el tema de venderle en bolsitas parecía que podía funcionar, venderle fraccionado, pero no anduvo. La verdad que no anduvo y después pensé que, dado que a mí me gusta mucho atender los perros viejos, y que ya me había capacitado, ya estaba capacitándome en fisiatría y en acupuntura y en gerontología, que también hice unas cuantas clases de gerontología. Lo que hice fue instalar un geriátrico de perros, Oh. que sí, que eso es una idea que surgió de mi esposo, la verdad sea dicha, a él se le ocurrió, él tiene muchas ideas. Y durante varios años, más o menos, anduvo o sea, la gente, las familias que tienen animales y que de repente se les ponen viejos y en su casa tienen piso de parquet, por ejemplo, piso de madera, o se van a trabajar 8 horas, 9 horas, y el perro no puede caminar y cuando vuelven se lo encuentran, no sé, tirado en el mismo lugar y con todo sucio, ¿no? Entonces, para ese tipo de gente, por ejemplo, servía encontrar Claro. un lugar donde se lo pudieran cuidar y donde ellos lo pudieran visitar y que el animalito estuviera bien. Lo que yo no calculé fue que eso lo aprendí después, obviamente con la experiencia del día a día, que las personas, por más que sean familia del perro, se van desconectando emocionalmente al no verlo todos los días. Ya. Y llega un momento que de alguna manera lo abandonan. Sí. Lo abandonan no solamente emocionalmente, sino que también lo abandonan económicamente. O sea, ya dejaban de pagarme Primero no aceptaban, nosotros teníamos una inflación galopante y tenía que yo hacer algunos aumentos y no querían pagar los aumentos y después directamente dejaban de pagar todo. O sea, me abandonaban el perro sabiendo que iba a estar muy bien, porque me conocían y sabían que yo al perro lo iba a querer hasta el fin de sus días y lo iba a atender y iba a hacer lo imposible para que tuviera una buena vida, incluso gastando en operaciones y en estudios y en medicamentos. Así que esa situación la abandoné. El geriátrico no anduvo y ahí fue cuando hubo una especie de cónclave. Ahora que es tan famosa la palabra cónclave, tuvimos un cónclave con toda la familia. Las hijas de mi marido ya habían crecido. Tengo tres hijas, dos que son de él, de un matrimonio previo, y una que es mía.
con mi marido. Bueno, nos reunimos con los hijos, hicimos una especie de brainstorming y decidimos que íbamos a hacer un viraje hacia mostrar lo que estábamos haciendo realmente, que ahora, que era un refugio de animales, o sea, era adoptar animales y con nuestros medios o con lo que podíamos conseguir, sostenerlos. Y ahí fue cuando el auge de las redes, ¿no? Del TikTok, del Instagram, del Facebook, empezamos a ingresar en ese mundo y a tratar de comunicar lo que hacemos al mayor número de personas para que nos vayan conociendo. Y en esa etapa estamos ahora, eh, justamente, tratando de sostenernos con las donaciones Sí, de porque gente. ¿cómo se sostiene un refugio, Alicia? Y ¿Cómo se sostiene un refugio en base a qué tipo de ingresos? ¿Cómo vosotros conseguís, digamos, el dinero? Porque obviamente una organización, una asociación son sin ánimo de lucro, por lo tanto, pues al final todo el dinero que entra es para los propios animales y habitualmente en los refugios entra menos dinero del que se necesita, ¿no? sí, en realidad creo que hay refugios que les entra bastante dinero en la Argentina porque han sabido o han tenido la suerte o han sabido hacer bien las cosas y han comunicado muy bien. En el caso nuestro no nos llega a alcanzar. ¿Cómo se sostiene en general? Es porque o conseguís que alguna empresa de alimento te lo done, que yo lo he intentado por los mil medios y lo he logrado en forma eventual. A veces me han donado alimento balanceado, pero por ahí para un mes o para 2 meses. Sí. O de repente 3 veces por año. Pero no es una cosa constante, por lo menos no en nuestro caso. Yo supongo que hay otros refugios que sí lo han logrado y ya eso es un gasto importante que no tienen que hacer, ¿no? Pero en general es con donantes particulares, o sea, Ujú. comunicando uno las actividades que hace cotidianamente, contando los casos y pidiendo directamente, ¿no? O sea, solicitándole a la gente que si nos puede ayudar, porque eso lo aprendí en una capacitación que hice de ONGs Mm. y justamente ahí lo que comentaban era que hay muchas formas de poder financiarse. Una de las formas es eso que yo hice en un principio, que fue organizar un geriátrico, por ejemplo. Y con la plata de ese, que vendría a ser una pequeña pyme, ¿no? Lograr sostener el refugio. Uno puede tener emprendimientos. Nosotros incluso estamos pensando en poder por ahí tener en algún momento un emprendimiento que nos ayude un poco. Por Sí. ahora solamente estamos en el tema de las donaciones, solamente. Y tenemos sí un emprendimiento chiquito, vendríamos a decirlo emprendimiento entre comillas, que es un cementerio de mascotas. Al principio enterrábamos ahí a nuestros animalitos amados y de repente un día una persona nos pidió enterrar a su perrito y que nos iba a pagar. Y ahí surgió la idea y tenemos también un cementerio que se llama Jardines del Alma. Y ahí entra un poco de dinero también. Qué bien. ¿Cuántos animales tenéis ahora y qué especies tenéis en el refugio? Tenemos 110 perros divididos entre el refugio y mi casa, porque en mi casa tengo 10 10 perros, que es bastante para una casa, ¿no? Sí. Y aparte hace mucho lío. Estoy viendo acá que uno desarmó totalmente un almohadón y hay como algodones por todos lados, si pudieras ver lo que es esto. Sí, aparte tenemos aproximadamente, digo, aproximadamente, porque no tengo el número exacto, pero aproximadamente 50 gatos. Te digo que es aproximado porque vienen y van, porque tenemos, en mi casa tiene un parque atrás, un parquecito, que es donde básicamente están ahí los gatos sueltos, pero en ese parque, y es una zona de quintas y muchos vecinos tienen gatos y por ahí no les dan de comer. Puede ser que no les den de comer porque se vienen todos a comer acá, porque acá ponemos la comida en distintas fuentitas, en distintas partes del parque y Claro. desaparece la comida y aparecen animalitos que nunca hemos visto. Y nosotros intentamos no solamente darles de comer, sino que si los podemos agarrar, los llevamos a castrar
y así que por ahí aparecen en su casa castrados, es probable, pero como no sabemos ni de quiénes son, bueno, intentamos ayudar con eso. Y tenemos también conejos, tenemos 6, que también los pudimos rescatar de los conejos iniciales, digamos, los rescatamos de un lugar a donde yo iba, que yo tenía un médico que al que iba cada tanto para hacerme algún control, y este médico tenía, no sé por qué los tenía en una jaula al rayo del sol, solamente con un techito, y el techito ese que era plano, era una chapa plana, ni siquiera los protegía de la lluvia. Y yo se los pedí, y al principio me dijo que no, que él los tenía porque vendía, no sé qué, era el pobre, los reproducía para venderlos. Pero un buen día parece que se divorció y en la división de bienes la mujer no se quiso quedar con los conejos y él no pudo llevárselos y me los dio. Entonces ahí empecé a tener conejos. Así que tengo 6 conejos, tengo 3 tortugas, de las cuales una es acuática Oh, y sí, es predadora. Es una tortuga que rescatamos de una... La tenían en una especie de pecera redonda que era del tamaño de ella, que tiene más o menos unos 15 centímetros de diámetro la tortuga, y la pecera era eso, y ella daba vueltas y vueltas en el agua, que estaba sucia el agua, y aparte siempre a la misma temperatura, no le calentaban el agua, porque ella, después lo descubrimos nosotros, es una tortuga originaria de la península de Florida, y, o sea, de aguas cálidas, donde tiene que tener el agua por lo menos entre 22 y 25 grados. Y vino con neumonía, o sea, pasó mucho frío esa pobre tortuga. Yo la hice atender por un veterinario especialista, le sacaron placas y bueno, se determinó que tenía una neumonía. Tuvimos que hacerle un tratamiento muy largo con antibióticos que se los teníamos que inyectar. Y ahora le construimos con mucho esfuerzo y a lo largo de todo un año, porque duró un año la construcción, le construimos un pequeño estanque con oh. un termostato y con un medidor de temperatura que le mantiene la temperatura a 25 grados. Así que ahora está re feliz ella ahí en su estanque y le Y tenemos está que dar pollo creciendo de y comer. cada vez es más grande, ¿no? Sí, está que está en la mitad de su vida, o sea, va a crecer más. Eso es lo Uh, que nos dijeron. Así que sí. por ahí va a llegar a los 30 centímetros de diámetro. Y tal vez cuando yo ya no esté, la herede mi hija, pobre, porque ya le dije, "Ya vas a tener que aprender a cuidarla porque la vas a tener vos". Y bueno, y tenemos también una cabra que la rescatamos de un balcón. La tenían en un balcón, en un Pero ¿quién departamento. tiene una cabra en un balcón? Es que es increíble. Sí, la tenían en un balcón, en un departamento, y la sacaban a veces al jardincito que tenían adelante de la casa para que pastara un poquito y después la llevaban de vuelta al balcón. Y la cabra estaba mal, o sea, estaba mal alimentada porque no le daban lo que nosotros llamamos alfalfa, acá no sé cómo le Sí, dicen ustedes, aquí también. también, y no le daban frutas, no le daban, no sé, todas las verduras que ella le gusta comer. Así que bueno, ahora está en un paraíso porque la tenemos suelta, está ahí junto con los 2 caballos. Llegamos a tener 6 caballos, Oh, 6, pero era mucho. Estábamos como interfiriendo un poco. No era suficiente espacio para ellos, porque un caballo requiere más o menos 1 hectárea para estar bien. Y o sea que nosotros podemos tener 2 como máximo. De hecho, también sacamos un registro que se llama RENSPA, que es para poder tener animales que no son domésticos, sino que son animales de granja. sí. Y estos caballitos, 4 de los caballos, cuando tenía 6, bueno, elegí los 4 de mejor carácter, que eran muy buenos, y se los doné a una entidad que es educativa, que, que trae colegios y les enseña a los chicos lo que son los animalitos y les enseña a alimentarlos, les cuentan sobre la vida de los animalitos. Bueno, yo chequeé bien que era una institución muy buena y que los iban a tratar muy bien.
y le llevé 4 de los dos más mansitos. Y me dejé 2 caballos que son bastante chúcaros, bastante malos, digamos, no sé, de alguna manera. No son malos, pero son, digamos, animales con mucha vitalidad. Son 2 machos que corren a sus anchas y que están súper felices. Y la verdad que bueno, también nosotros estamos felices con ellos. ¿Y cuántas Y personas trabajan contigo en el refugio? Con todos esos perros, gatos, caballos, tortugas, conejos, ¿tienes veterinarios? Porque claro, tú eres veterinaria, eres fisioterapeuta y también eres acupuntora. Y cuéntanos un poco, ¿cuántas personas trabajan contigo? ¿Qué especialidad tenéis cada uno? ¿Y cómo, sobre todo, utilizas la acupuntura en medio de todo lo que hacéis a diario? bueno, personas tenemos 4 en el refugio que te digo que tiene 1,5 hectáreas, 4 que son estables Sí, y tenemos 2 personas que están viniendo de lunes a viernes en este momento para hacer las construcciones de lo que te llamé, lo que te comenté que se llaman canijardines, que son como parques, que sí, estoy empeñada en construir muchos parques para que los animales tengan su espacio, ¿no? sí. Y no tengan que estar en los caniles, que nosotros los tenemos en los caniles y los sacamos todos los días, pero yo lo que quiero es que ellos tengan su espacio permanente. Entonces ahí tengo cuatro personas fijas y 2 personas que vienen todos los días en la parte de la construcción. En este momento son 6 en ese lugar, más el adiestrador que viene, que junto con los chicos que trabajan conmigo se ocupan del adiestramiento y de la resocialización de algunos perros. Así que ahí ya van 7. Después en mi casa tengo 2 personas que me ayudan con los 50 animales. Y hay una persona más de mantenimiento que viene porque la verdad que todo el tiempo se están produciendo Claro, cosas a claro. causa de los animales. Por ejemplo, los conejos, de repente un día no los encontramos más, no sabíamos dónde estaban. Y resulta que habían hecho unas cavernas impresionantes abajo de un árbol, así que tuvimos que tomar cartas en el asunto y porque era peligroso para ellos también, ¿no? Hacer esas cavernas y por ahí se podían quedar adentro de la caverna, pensaba yo, porque se le podía caer encima algo de tierra y quedarse ahí adentro. Así que bueno, tuvimos que arreglar ese tema y para eso tenemos una persona que viene y nos ayuda con todo lo que se va rompiendo o lo que hay que arreglar. Y después tenemos en la parte de comunicación, tenemos tres, las 3 hijas mías trabajan en la parte de Instagram, Facebook, en la parte de respuestas, porque respondemos todas las preguntas que nos hacen, no dejamos ni una sola pregunta sin responder, ni un solo asesoramiento sin hacer. Y bueno, también está Nano colaborando con nosotros y Sheila, ¿no? En la parte de comunicación y de poder conseguir algunos lugares donde nos entrevistan y podemos dar a conocer lo que hacemos. ¿Y la acupuntura cómo la introduces en medio de todo esto? Porque creo que la acupuntura ahora mismo es otra de tus pasiones. Sí, yo creo básicamente las cosas que hago es porque creo en ellas y la acupuntura es una ciencia milenaria que se originó en China y que es muy útil para muchas enfermedades, pero yo básicamente la utilizo porque tengo muchos perros viejos, porque dado que los cuidamos como si fueran hijos, estos perros llegan a edades muy avanzadas. En el refugio hemos tenido animales de hasta 24 años. ¡Buah! ¡Qué Sí, locura! muchísima. O sea, como que viven una vida tranquila, linda y llegan a edades muy avanzadas. Entonces empiezan a tener problemas propios de la vejez. Y uno de los principales problemas son los problemas en la columna, problemas articulares. Entonces yo utilizo básicamente la acupuntura para desinflamar y para la parte analgésica. Claro. Entonces yo le transmití mis conocimientos a 2 personas, una en mi casa que se llama Laura y en el refugio otra de las personas que se llama Sandra. Y con ellas, a veces estoy yo y a veces por aquí ellas encaminan también el tema de solas. De repente lo hacemos una vez o 2 veces por semana y le hacemos acupuntura y también lo combinamos con fisioterapia.
porque tenemos aparatos de láser y de magneto que también cumplen una función parecida de analgesia y de desinflamatorio. O por ahí en los postquirúrgicos, cuando quedan lo que se llaman queloides, en las perritas castradas, que se les hace una cicatrización excesiva, ahí también utilizamos no la acupuntura, sino que la fisioterapia para poder reducir ese queloide. Y también lo hemos utilizado en cirugías traumatológicas. Por ejemplo, una vez operamos un perrito de las rodillas porque no podía caminar, había nacido, o sea, era genético, había nacido arrastrándose con las rodillitas y pudimos encontrar la manera de operarlo y de que volviera a caminar camina medio torcidito, pero camina con sus cuatro patitas. Qué Y bonito. y a ese le seguimos haciendo, ya tiene cerca de 13 años y hace 13 años le hacemos acupuntura en las rodillitas, ¿no? Para mantenerlas bien y desinflamadas y sin dolor. ¿Cómo ayuda la acupuntura a los perros? ¿En qué consiste la acupuntura? ¿Hay alguna diferencia entre la acupuntura hacia humanos o hacia perros? ¿O también haces acupuntura con caballos? ¿En qué consiste esto? En caballos todavía no me hizo falta hacerla porque son muy jóvenes mis caballos y no han tenido problemas, pero en cuanto los empiecen a tener, ojalá que no, pero en cuanto los empiecen a tener, también la voy a usar. El, el, el mecanismo es el mismo que en los seres humanos, o sea, lo que hace la acupuntura es estimular terminaciones nerviosas que están a lo largo de todo el cuerpo digamos por debajo de la piel, y esas terminaciones nerviosas tienen que ver con el funcionamiento de determinados órganos. Por ejemplo, no sé, hay puntos específicos que son los que estimulan cuando uno tiene, por ejemplo, problemas ováricos. Eso yo sé que se hace en humano y, y no, es increíble, pero te estimulan con una agujita que es muy chiquitita, que ni siquiera duele, ¿no? Porque son muy finitas. Te estimulan ese punto, que se conoce que ese punto es el punto de los ovarios, y se te calma el dolor y se te va calmando la patología. Es Wow. una cuestión difícil de explicar, ¿no? Científicamente, pero tiene que ver con estimulaciones periféricas de los nervios, básicamente, que también actúan sobre determinados órganos, sobre determinados lugares. Qué pasada que podáis trabajar también eso. Veo que tus animales están con una muy buena vida y a cuerpo de rey. Sé que siempre falta para hacer más cosas, sé que estás ampliando el centro y encima tienes una lista, ¿no? De personas que te donan particulares todos los meses. Yo desde aquí, desde este podcast, quería decir a todos nuestros oyentes que si alguien está en su casa, que siempre queremos. Siempre estamos en nuestra casa, en el sofá, diciendo, jo, me encantaría cambiar el mundo, me encantaría ayudar a los animales, me apasionan los animales y, bueno, pues por mis circunstancias no me puedo dedicar a ellos, pero si pudiese, tendría en casa 10 perros, ¿no? Y les cuidaría y adoptaría un montón. Pues yo siempre os animo a que encontréis refugios que hagan un trabajo desde la pasión, como el que haces tú, Alicia, y siempre os animo a que ese grano de arena que podemos poner para mejorar el mundo y hacer un cambio palpable que tenga un impacto directo en el bienestar de otros perros, pues que lo hagamos, ¿no? Porque al final somos animales, nosotros también ya, aparte de hablar de los animales, con los que convivimos y nos sirven como compañía y nos salvan la vida en muchas de las ocasiones y son muchas veces más importantes para muchas personas que la parte humana, ¿no? De sus vidas. Esos animales, que siempre hablamos de ellos, pues nosotros también nos deberíamos incluir dentro de los animales. Y como tal, podemos hacer muchas cosas para mejorar el mundo. O sea, podemos tener gestos que tengan un impacto directo en vidas de otros animales. Así que siempre os animo a que donéis, porque nosotros como animales somos sociables y como tal nos gusta vivir en un colectivo y hacer cosas por otros nos suele traer mucha paz, mucho bienestar a nosotros, a los animales humanos. Así que siempre animo a todo el mundo a que done. Si lo está pensando, pues obviamente en la descripción de este podcast vamos a dejar un enlace donde Alicia también recibe las donaciones y así podemos ayudar a Alicia en
Cuidar a tus animales para que tengan mejor vida, que nunca les falte comida, que todos tengan un tratamiento farmacológico que necesitan en ese momento para no sufrir dolores o para no sufrir pues las patologías que vayan a más y que les vayan deteriorando en esas vidas, sobre todo para mejorar también las instalaciones y quizá incluso pues poder conseguir que puedas ampliar el número de animales a los que cuidas y proteges. Alicia, ¿cómo funciona en tu refugio el tema de las adopciones en Argentina? Porque yo cuando he estado en Hispanoamérica, que bueno, últimamente he viajado mucho a Salvador, a Ecuador, en Argentina también he estado en Buenos Aires. Lo que pasa es que yo he estado en el centro de Buenos Aires y allí pues evidentemente no veíamos animales callejeros, pero en todos los países, aún en el centro de las ciudades, sí veíamos animales, perros, sobre todo perros callejeros que viven en las calles, ¿no? Entonces, ¿cómo es en Argentina las adopciones? Porque en España se adopta mucho, se abandona mucho, pero se adopta mucho. Hay mucha gente que abandona a los perros, obviamente, pues, bueno, pues es un mal contra el que estamos luchando, pero es verdad que hay mucha conciencia sobre las adopciones. No sé cómo es esto en Argentina. Cuéntanos un poco cuánto se adopta a perros, habiendo tantos ya en la calle. Hubo una época, especialmente en la pandemia, que se adoptó muchísimo. En ese momento nosotros dábamos aproximadamente un promedio de un animalito por mes, dimos en adopción. Entre uno y dos animalitos por mes porque la gente necesitaba compañía, estaba mucho en su casa y bueno, fue como un boom de las adopciones, ¿no? Pero en general, no sé si es la situación de todo Hispanoamérica, pero en Argentina se está adoptando poco ahora. La verdad que poco. Lo que sí se dan en adopción cuando vienen son los cachorros. Los cachorros suelen darse prácticamente en un 100%. En cambio, lo que no es fácil de dar son perros de más de un año y medio, por ejemplo. Ahí ya es como que cuando ya cumplen el año y medio, es difícil, es muy difícil que se lo lleven. Y en el caso nuestro, debemos tener más o menos en este momento una adopción cada 3 meses. O sea que muy poquito. También es cierto, y esto es muy importante en tu caso, que tú te quedas con perros que están en una situación muy complicada y que tienen conductualmente necesitan mucha ayuda, ¿no? Para reeducar esas conductas de estos perros. Cuéntanos, nos contaste a alguien, porque esto va al hilo un poco, nos contaste antes que tenéis zonas o centros para perros que son altamente peligrosos o que han tenido incidentes peligrosos. Y también cuéntanos sobre las políticas de Argentina, porque tengo entendido que vosotros no tenéis la política de sacrificio cero. Se Mira, sacrifican animales, sí, y tenéis unas zonas específicas que están destinadas para estos animales. ¿Cómo funciona esto en Argentina? en algunos municipios o provincias está legalizado el tema de la eutanasia. O sea que sé que los sacrifican, pero Ujú. es en los menos. O sea, no es la mayor parte del país. En la ¿Vale? mayor parte del país está muy mal visto esto de que... Eso era antes, o sea, hace unos 50 años, cuando yo era chica, digamos, sí, ahí sé que había eutanasia en muchos municipios y en muchas provincias, pero eso fue pasando con justamente todas estas políticas que hay del bienestar de los animales y hay muchas, en Argentina sí hay mucha afinidad espiritual con los animales no humanos, entonces hay muchos movimientos en contra del sufrimiento de ellos y se hizo mucho en contra de la eutanasia. Lo que pasa que no se acompañó con políticas estatales o incluso semi-privadas, digo yo, de poder llegar a castrar a los animales, porque si uno no los sacrifica, ellos se reproducen exponencialmente, ¿no? Ese es el problema. Y más si están sueltos en la calle, como es, Claro. eh, como es lo que pasa en Argentina, que hay muchos perros abandonados. En cada calle que vos vayas en suburbano vas a ver perros abandonados. Hay un perro por cada cuadra, más o menos, o sea que es el dueño de la cuadra y no deja venir a otro, pero en la otra cuadra te encontrás a otro
Y estos perros no están castrados, están esterilizados, entonces, como no acompañó el tema de no eutanasiarlos, debería haber venido acompañado por el concepto de la castración y de la educación, y no sucedió, es lo que está pasando en este momento, que hay muchos perros en la calle que se las arreglan como pueden. Y como pueden es con los tachos de basura, porque a veces la gente deja la basura apoyada directamente en el piso, o los mismos vecinos lo toman como perro comunitario y por ahí le dan de comer mientras esté ahí, porque después, como es un perro comunitario, por ahí tiene alguna pelea y se queda en otro lado y ya no vuelve. O bien un perro más fuerte, ¿no? Más dominante y no lo deja venir. Así que bueno, el tema de las castraciones es lo que está fallando mucho en Argentina. No se castra lo suficiente. ¿Y cuál era el otro concepto que... Que nos contaste que existen centros donde se lleva a los animales que han mordido y se les eutanasia allí, ¿sí? Sí, acá tenemos los centros de zoonosis, se llama así, no sé cómo se llaman ahí en España. Sí, no, no lo sé tampoco. Ah, bueno, porque capaz que no hay, pero aunque debería Sí, haber en todos los países. Porque yo sé que en algunos países del mundo lo que hacen es tenerlos un tiempo en algunos refugios designados y después de un tiempo, si nadie los viene a buscar, ahí les hacen la eutanasia. Sé que funcionan así, en Estados Unidos creo que funciona así. En Argentina esto vendría a estar sustituido por estos centros de zoonosis que tienen jaulas. Lo que pasa es que son jaulas espantosas, ¿no? Jaulas de 1 metro por 1 metro donde la higiene la hacen con mangueras, por ejemplo, en pleno invierno, con la manguera, con el agua fría, todas las deyecciones del animalito que está ahí adentro encerrado te son limpiadas de esa manera, y finalmente los animales se terminan enfermando y muriendo. Si no los eutanasian, se terminan enfermando y muriendo ahí en poco tiempo. Eh, Nosotros acá en Moreno, yo estoy en el municipio de Moreno, y en Moreno, ahora, gracias a Dios, y también nosotras como proteccionistas, todas las asociaciones de acá de Moreno empujamos el tema con las autoridades y se pudo hacer, renovar el centro de zoonosis y empezar a hacer un hospital gratuito veterinario. Es una gran idea que la tienen ya varios municipios, ¿no? Tienen hospitales donde se hace atención primaria, básicamente. wow, Sí, que la atención primaria es el 80% de las consultas en una veterinaria. La verdad es esa. O sea, es consultas por heridas o por parásitos o incluso, no sé, alguna operación de castración. Eso es la atención primaria. Obviamente no te van a hacer una cirugía ocular o una cirugía traumatológica, pero esos hospitales gratuitos, digamos, como que funcionan muy bien en algunos municipios y en Moreno ya está iniciada la construcción con ladrillos y todo, ¿no? O sea, se qué renovó bien. el centro de zoonosis y está ya iniciándose el hospital. Y todos los perros que caen acá en Moreno, en el centro de zoonosis, nosotros los llevamos al refugio. Por eso es que tenemos una muy buena relación con ese centro de zoonosis y con su director, que es colega mío y que también es amigo mío y se llama Diego Saiz y él me ayuda un montón con cirugías, porque yo no hago cirugías, así que me ayuda con la parte quirúrgica, también con interconsultas, vacunas, me consigue algunas vacunas en forma gratuita y, y tenemos la esperanza de que dentro de más o menos unos 6 meses ya tengamos hospital público veterinario acá en este municipio. Y no hay eutanasia, está prohibido por ordenanza. O sea, Ujú, esas cosas generalmente han tomado estado público a nivel legal y se ha hecho en el Consejo Deliberante una prohibición de la eutanasia y se les ha mandado a los centros de zoonosis que hagan castraciones. Lo que ujú. pasa es que las castraciones son insuficientes en general. Eso es lo que yo decía al principio. Entonces el problema sigue estando. O sea, se alivia un poco, pero sigue estando. No se soluciona. Claro.
y en tu caso, tú te llevas a esos animales para reeducarlos, para trabajar vosotros la conducta del perro a nivel educación, adiestramiento, para que esos animales pues se reformen para poder ser adoptados. Esto es algo muy complicado porque tarda mucho tiempo y es verdad que tenéis pocos adoptantes para la cantidad de perros que tenéis y perros complicados. Así que, ¿cuáles son los planes de futuro, Alicia, para tu centro? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que ocurra en un futuro? Mira, en un futuro yo lo que visualizo es el refugio lleno de parques, de canijardines, que sea como un santuario para los que no se pueden dar en adopción, porque algunos no se van a poder dar, justamente porque por más terapia que le hacemos, no van a poder volver a una familia. Entonces que por lo menos ellos estén en un santuario. eh, Visualizo poder dar la mayor cantidad de esos perros en adopción y poder entonces tener lugar en forma consiguiente, digamos, consecuentemente poder tener lugar para poder ir rescatando más animales y también tener mucha más gente que nos conozca y que conozca todo lo que hacemos. Y ¿te acordás que te contaba que también hay una forma de sostener a una ONG, a un refugio, por ejemplo, a través de un emprendimiento, ¿no? También estoy pensando, o estamos pensando con mi esposo, porque la verdad que con él yo tengo un diálogo maravilloso con respecto más que nada también a esto de los animales, porque a pesar de que él no tenía perro de chico, pero conmigo se acostumbró a vivir con 50 animales, y la verdad que es un logro impresionante Te quiere porque mucho, Alicia. Eres un buen marido. Te quiere mucho. tal cual. Y así que bueno, la idea es poder hacer una app, una aplicación. Él trabaja en la parte de sistemas, que pueda conectar a la gente que necesita eh, de lo- que necesita gente que tiene perros y que necesita cosas. Por ejemplo, no sé, tengo un conocido que hace 3 años que le había dado 2 perritos en adopción y como no me contestaba los llamados telefónicos, lo que hice fue ir a verlo y me encontré que lo habían operado de una operación de cáncer de colon y estaba muy mal, muy mal. Y necesitaba bolsas de colostomía que el hospital no se las estaba brindando. Hice el pedido por las redes y le llenaron una habitación de bolsas de colostomía. O sea que fue maravilloso. Sí, Wow. sí. Y ese es un caso. No te voy a contar todos los casos, pero eso nos dio la idea de que hacer una aplicación que pueda conectar personas que necesitan cosas con las personas que tienen esas cosas y que a la vez los conecte la presencia de los animales, que estén conectados por animales que tengan los dos, o sea, que es gente amante de los animales, eso es lo que yo visualizo para el futuro, por lo menos en el futuro propio, personal y para financiar un poco más el refugio y poder hacer más bien a la sociedad, ¿no? Y ya de más viejita me veo, no, ya con pocas fuerzas como para poder hacer algunas cosas que hago ahora físicamente, y me veo más con una amiga que tengo que se llama Susana Corinti, que es abogada animalista. Me veo trabajando mucho en la parte legal, en la parte leyes, ¿no? Para Wow. favorecer. Claro, el tema de que no exista maltrato animal, que se puedan aumentar las penas de maltrato que acá son muy bajas, porque la pena del maltrato animal, por maltratar a un animal o por matarlo injustamente, por hacerlo sufrir, es de un año más o menos de prisión efectiva. Y, o sea que en realidad casi ni se hace, porque como es un año, por ahí hasta le dan la posibilidad de hacer otro tipo de cosas, ¿no? En vez de ir a prisión. Sí. Y en eso sí me gustaría trabajar más adelante. Además de seguir teniendo el refugio, ¿no? Porque esto lo quiero continuar e incluso estoy ya buscando un sucesor. A esta altura de mi vida, estoy buscando un sucesor que tenga un perfil parecido al mío. Creo que ya lo encontré entre uno de mis empleados. Y sí, así que en eso estoy contenta porque parece que lo encontré. Y lo quiero preparar para eso, ¿no?
Alicia, qué vida más intensa y qué vida con más claridad. Hay muchas personas que pasan a lo largo de su vida muchos años con poca claridad de lo que les apasiona, de lo que les gustaría hacer. Hay muchas personas que quieren aportar al mundo y no tienen claro cómo o no ven posibilidad, no se ven con la posibilidad de hacerlo. Pero tú no solo naciste con una clara tendencia hacia los animales, sino que en muy temprana edad tuviste muy claro lo que quieres que hacer, que es a los 12 años, seguiste un camino que nunca es fácil para cumplir tus sueños y a lo largo de los últimos años has rescatado, mejorado muchísimas, muchísimas vidas, por lo que te damos las gracias, yo, el equipo y todos nuestros oyentes que aman a los animales también. Y por supuesto, animo a que las personas que quieran aportar con una donación a Alicia la labor que hace para que siga construyendo ahora ya los siguientes objetivos que son más bonitos y más grandes aún si es que cabe que lo sean. Eres una persona apasionada con lo que haces y con claro foco a mejorar la vida de perros vulnerables, perros que no tienen a nadie que les brinde este bienestar y te tienen a ti. Así que muchas gracias por lo que haces. Ha sido muy inspirador para nosotros y de nuevo apoya a todo el mundo que pongan ese granito de arena y que ayuden a Alicia a tirar con el refugio hacia adelante, a hacer esos caniparques que tienes pensados, a seguir cuidándoles a nivel de salud y a cumplir con todos los demás objetivos que tienes, que, ojo, son igual de bonitos y probablemente serán mucho más impactantes en el colectivo o en todos los perros al final en Argentina si empiezas al final metiéndote en leyes, ¿no? En leyes normativas. Alicia, Muchas muchísimas gracias. gracias. Ha Muchas sido un gracias por tus placer. palabras. Muy lindas tus palabras y muy estimulantes, Anika. Realmente te agradezco mucho. Es un placer. Me encantaría destacar todo lo que haces porque no siempre es fácil en un podcast de una hora, en una entrevista, realmente vivir lo que se vive, ¿no? O sea, tú te despiertas por la mañana a las 6 de la mañana para atender a los perros que necesitan salir, que necesitan limpieza, que necesitan atención médica, que necesitan fármacos. Luego vas corriendo al otro refugio, luego vas también gestionando las finanzas de la organización para que encaje todo, hablando con las fábricas para que te donen pienso, si no, pues intentando conseguir el alimento porque los animales requieren nuestra atención todos los días. No saben de días de fiesta, no saben de descansos, ¿no? En sus necesidades, obviamente. Así que es una labor de sacrificio y es una vida por tu parte dedicada al 100% para mejorar esas vidas de esos animales. Así que de verdad que te lo agradezco, no hay palabras para describir lo que haces, por mucho que lo Muchas, intentemos. muchas gracias. Es muy lindo. Las palabras son tan estimulantes y es una caricia al alma y la verdad que ayuda mucho que me digas esto. Pues si podemos ayudarte nosotros en también darle visibilidad a lo que haces, pues estamos encantados. Alicia, un placer. Te mandamos un beso enorme y que todo lo que hagas a partir de ahora sea seguir haciéndolo más y más y más. Muchas gracias. Nos vemos pronto, Alicia, en Nos próximo vemos. podcast. Un beso, chao. Un beso, chao.